Buenas tardes, alumnos del diplomado, tanto presenciales como online. El día de hoy iniciamos el módulo 2 del diplomado de seguridad, para lo cual nos encontramos en el Centro de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos dio la bienvenida aquí en este centro la maestra Carmina González Altamirano, quien es la representante de este centro y está muy contenta de recibirnos. Ella es la que nos firma los diplomas, así que pues estamos aquí para que vea que sí cumplimos con el diplomado. A pesar de todo, de todas las manifestaciones, de los bloqueos, nos encontramos aquí y pues también somos bienvenidos en la UNAM, que es nuestra casa. Pues iniciamos con el diplomado con la presencia del doctor Edgar Jiménez Cabrera, que les leeré una pequeña semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Técnica de Oruro, Bolivia. Cuenta con grado de maestría en Ciencias Políticas por el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales de Santiago de Chile. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Católica de Lovania, Bélgica, y doctor en Economía por el Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Universidad de la Sorbona, París, Francia. En México ha tenido múltiples cargos tanto académicos como administrativos, como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, director general del Centro Internacional de Estudios Estratégicos. Ha tenido cargos de docencia e investigación en universidades de México, docente e investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económica CIDE, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas, director del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Iberoamericana, así como docente en múltiples universidades como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo ha sido consultor en planeación estratégica de la Organización Panamericana de la Salud, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. También ha escrito múltiples libros, dentro de los puedo comentar: La Socialdemocracia en América Latina por el CIDE, Gobernabilidad y Democracia en América Latina por Editorial Gernica, Prospectiva, Gobernabilidad y Riesgo Político por el Editorial Imusa. Pues bueno, paso la palabra a la maestra Carmina González para que nos dé unas pequeñas palabras y después continuamos con el doctor Edgar Jiménez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto recibirlos, esperamos que se sientan cómodos. Hoy y mañana estarán con nosotros ustedes acá, por lo que todos sabemos, la toma de las instalaciones. Y bueno, este salón está acondicionado para ustedes y que puedan trabajar lo mejor posible. Sean muy bienvenidos por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Están ustedes en su sede externa, que tiene la friolera de 46 años. Entonces, sean ustedes pues bienvenidos. Están las instalaciones a su disposición. De este lado podrán tomar un coffee más tardecito y por lo pronto pues esperemos que arranque nuestro curso como está previsto. Muchas gracias. Pues doctor, nuevamente la bienvenida en nombre de la UNAM y de la Cámara de Diputados. Sí, ahora sí, ¿no? Mil disculpas por la demora. Es un gratísimo placer conocerlas y conocerlos. Hay algunos amigos a quienes los he visto antes más jóvenes y entre las mujeres también más jóvenes. El tema que vamos a abordar el día de hoy y la semana siguiente busca dar, creo yo, alguna interpretación sobre lo que acontece a nivel internacional y a nivel latinoamericano. En la presentación han debido observar que no soy mexicano de nacimiento, soy naturalizado. Por lo tanto, tengo algunas limitaciones para hablar de México. Pero como hablaremos de América Latina y México es parte de la región, todo lo que diremos a propósito de lo que acontece, escenarios, análisis situacional y sobre todo el futuro de América Latina, en él cabe México. O sea, no hay ninguna dificultad. La desigualdad, la pobreza, la concentración del ingreso y algo importante, los nuevos actores emergentes
y los escenarios actualmente vigentes, también en él se contempla México. Me pueden interrumpir las veces que crean oportuno hacerlo, ninguna dificultad. Hagamos de esta y la próxima sesión un conversatorio que nos retroalimente a ambos, a ustedes y a mí también. No les pido que se presenten, ya son 15, 20 minutos de demora, pero tengo entendido que ustedes son profesionales, algunos con maestría, posgrado, todos licenciados de alto nivel. De manera tal que no hace falta la presentación y no es una falta de respeto hacia ustedes. Simplemente es recuperar el tiempo, 20 minutos que llevamos de demora. Bien, el tema parte de 5 consideraciones importantes. La primera de ellas, y que llama la atención de los organismos internacionales y en general del mundo académico y también político latinoamericano. Estamos en presencia de la recomposición del orden económico y político mundial. Ustedes saben, han trabajado, manejan el tema. Y la particularidad, en mi opinión gravísima, es que América Latina no tiene ni va a tener ningún lugar en esta recomposición. Dicho de otra manera, América Latina no será parte de la distribución política mundial. Esto es grave. Más de algún autor ha señalado que la región está llegando con atraso tardío. Ni siquiera está llegando tarde, lo está haciendo más tarde. Y eso, sin duda alguna, va a tener consecuencias, es más, ya las tiene. Y no hablo de un país, hablo de la región. Luego hablaremos de países la semana siguiente y algo durante esta sesión de hoy. Esa es una primera consideración. La segunda consideración, que los 5 escenarios que hoy se trabajan sobre América Latina por parte de organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, CEPAL, OCDE, PNUD, 3 son catastróficos, lamentablemente. Uno es tendencial, es decir, lo que acontece hoy, si no hacemos nada, va a seguir aconteciendo. Hay una desaceleración económica. Se visualiza para este y el próximo año un estancamiento económico. La región está creciendo al 2% en promedio. Muchos países, grandes países de la región, 1.5, 1.3. Y en términos de desarrollo eso no significa absolutamente nada. Y este es el gran problema. De manera que, retomando lo que se manejó en el pasado por parte del Club de Roma, los límites del crecimiento, en América Latina hoy observamos los nuevos límites del crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos crecer a esos porcentajes, a esas tasas ya mencionadas, pero eso no significa que América Latina se va a desarrollar. Eso no va a ser posible. La pobreza continúa, la desigualdad igual, y en general el panorama social es dramático y, como algunos señalan, catastrófico, si me explico bien. Ese es un segundo punto de vista que sin duda alguna involucra a todas las regiones. Tercer factor importantísimo que también es importante. El ascenso de Trump y de otros está generando un nuevo mapa político internacional, no solo latinoamericano. Más allá de los procesos electorales, Argentina, el próximo que va a haber en Chile, etcétera, que son importantes, en Colombia también, en Bolivia de igual manera. Pero eso no va a reconfigurar hoy lo que conocemos el mapa político latinoamericano. Sin embargo, todo esto tiene un impacto en la seguridad internacional. De ahí que la CEPAL plantea la necesidad de repensar la seguridad internacional, repensar la seguridad regional y, algo más importante, repensar la seguridad nacional.
Otros son hoy los elementos que configuran los cimientos básicos de la seguridad, hoy son otros, no son aquellos que nosotros teníamos hasta hace escasamente 5 años. Son otros hoy los factores que definen la geoeconomía y la geopolítica regional. Por lo mismo, la CEPAL también señala la necesidad de repensar el desarrollo de América Latina. Y sobre esto abundaremos más en detalle y la importancia que tiene repensar el desarrollo. Stiglitz lo dijo en su libro El capitalismo progresista, que hoy la presencia de China de alguna manera es un cuestionamiento estructural al capitalismo de Occidente. Quiere decir que esa presencia no solo es comercial, exportación, importación. China disconnected. Si quieren prescindimos de la presentación. Yo ¿sí? Y les pido mil disculpas. Esto no quiere decir que estoy improvisando en absoluto. De manera tal que por respeto a ustedes creo que conviene continuar. Señalaba que la presencia de China es un cuestionamiento estructural al sistema capitalista de Occidente. No solo se trata de una presencia comercial, exportación, importación, no. Hoy China está presente en algunos sectores estratégicos, no solo económicos, estratégicos de América Latina y también de Occidente. Esto es fundamental. Para que quede claro esto que estoy planteando, los 5 puertos más importantes de América Latina están bajo control de China, puertos. Y esos definen el comercio, más allá de lo que se exporta o lo importa. El canal de Panamá, cuestionado por Trump, las 2 fronteras de entrada y salida, Balboa y Puerto Colón, ya los administra China. Se está construyendo otro canal en el Golfo de Fonseca, en Centroamérica, Costa Rica, Honduras. ¿Quién lo está haciendo? China. Se está construyendo un ferrocarril de Brasil al Perú y un camino carretero posmoderno. ¿Quién lo está haciendo? China. ¿Quién controla hoy la explotación, industrialización y probable exportación de litio, el triángulo de litio? Chile, Bolivia y Argentina. China. Esto quiere decir que la presencia de China, como bien señalan muchos organismos, es un cuestionamiento directo a la manera como el sistema liberal y el capitalismo ha venido funcionando hasta el presente. Si queda claro, repito, me pueden interrumpir las veces que sea necesario. Nos encontramos en el Centro de Educación. En esta perspectiva, entonces, si queda claro lo que acabo de mencionar, hoy surge un nuevo periodo, retomando el planteamiento de Brodel, largo, mediano y corto plazo. Hoy es el momento situacional que antecede a la coyuntura y que no se confunde con la coyuntura. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy este periodo situacional, luego coyuntural, de mediano y de largo plazo, está definiendo el futuro. Lo que acontezca en Ucrania en las próximas 72 horas, de lo que acontezca va a depender el futuro, de las relaciones con Rusia, la intervención de Trump a favor de Rusia, etcétera, etcétera. Igual en América Latina. En el pasado solíamos hacer escenarios 2050, 2100. Hoy ya no se elaboran escenarios de tan largo plazo. El largo plazo para América Latina hoy máximo es 2040. Aceptable con racionalidad académica y científica 2030. ¿Por qué razón? Porque, de acuerdo a las tendencias prevalecientes, China en el 2030 puede ocupar el primer lugar a nivel mundial. Y en segundo lugar, India, y tercer lugar, Estados Unidos. Esto va a tener un impacto en América Latina. Y este impacto no solo será
o tendrá significado en el marco geopolítico, sino en la estructura misma de América Latina. Lástima que no esté en las láminas. Hoy estamos en presencia, además de la crisis, en un marco de crisis de las ideas. Si ustedes observan, ya no tenemos como en el pasado el pensamiento cepalino, la teoría de la dependencia, la del subdesarrollo, la del tercer mundo, ni de capitalismo periférico. Todo aquello se agotó. Podemos incluso recurrir, claro, pero vamos a recurrir en una realidad y en una sociedad que ya no existe. No podemos hablar de tercer mundo como solíamos hacerlo, o de la teoría de dependencia. Recordarán ustedes Marín y Teotonio dos Santos, que trabajaron en la UNAM y otros más. En esta perspectiva, entonces, es una nueva realidad la que está presente, que es el cuarto factor, la sociedad posmoderna. Esta sociedad posmoderna, de la que todos nosotros somos ciudadanos, no somos ciudadanos de la modernidad como en el pasado. Somos ciudadanos, aunque ustedes no se asuman así, no... Adelante, adelante. No entiendan de esa manera, pero lo cierto es que somos ciudadanos de la posmodernidad. Y este nuevo periodo, considerado para algunos una nueva era, yo me limito a decir una nueva etapa, surge de la modernidad, pero no es una continuidad de la modernidad. Y la modernidad, que duró siglos, ¿sí?, se agotó en la década de los 80, llegó al punto límite, y esa década es el umbral del dolor de la vieja modernidad. Y sobre los cimientos de esa modernidad surgió en esa década hasta el presente esta nueva sociedad posmoderna. Repito, no es una continuidad, es una ruptura, similar a aquella que se dio entre el feudalismo y el capitalismo. No hubo una continuidad. ¿Ah? Uy, ya adelanté varias cosas. De manera tal que asistimos a un periodo de ruptura. Lo de la ruptura es fundamental, porque toda ruptura transforma el proceso económico latinoamericano y mundial. Transformó la estructura social de América Latina, que también abordaremos este tema. Y en ese sentido tuvo un impacto, sin duda alguna, en el marco geoeconómico y en el poder nacional y regional, no solo de América, también de Europa. En ese sentido, si cabe hasta el presente lo que estoy planteando, hay nuevos factores de inestabilidad. Antes hablábamos de amenazas, en el viejo lenguaje tradicional, amenazas o crisis. Muchos de nosotros nacimos en crisis, vivimos en crisis y continuamos en crisis. Hoy ya no. El nuevo lenguaje es aquel que entiende los factores de turbulencia externas. Ejemplo, Trump es un factor de turbulencia externa, sin duda alguna. El ascenso de la derecha, la nueva derecha extrema, conservadora, ganadora en las recientes elecciones de Alemania, es un factor de turbulencia. La probabilidad de un convenio que ponga alto al conflicto entre Ucrania y Rusia, con apoyo norteamericano en favor de Rusia, es un factor de turbulencia, no es una amenaza. Y también estamos en presencia de factores de perturbación internas. Y estos factores no necesariamente deben entenderse como crisis situacionales o coyunturales, en absoluto. La inflación persistente, la desigualdad que se está magnificando. Ya veremos algunas gráficas cómo la desigualdad hoy está reemplazando a la pobreza como factor social importante. La pobreza está decayendo, está dejando de ser aquel factor que en el pasado podía explicar la situación económica, política, internacional. Hoy ya no, es la desigualdad. Y algo más, la problemática social se está cuestionando.
¿sí? Castell con una sola L, porque hay otros Robert Castell con doble L, señala que estamos en presencia de una nueva cuestión social, debido a la posmodernidad, debido a la situación actual, y si ustedes quieren, al ascenso exponencial de la tecnología. En ese sentido, surge la opinión de la opinión pública. Esto es importante. Hoy la opinión pública tiene opinión. La opinión define la legitimidad y el consenso. La opinión define la legalidad. Es realmente increíble. Las clases y los sectores sociales hoy carecen de opinión, y el reemplazo de esa opinión sectorial está presente la opinión de la opinión pública. 1000 mujeres, con todo respeto, pueden opinar a nombre de 100.000, o 2000 varones o 500 varones a nombre de 3000. Pero esa opinión no es producto y resultado de encuestas en aquellos lugares que nunca se hacen encuestas ni sondeos de opinión. Las encuestas y los sondeos de opinión se deben hacer en aquellos lugares que tienen opinión. Las demás carecen de opinión. No sé si me explico. Diré cosas problemáticas, sin duda alguna, para muchos de ustedes y para mí también. Pero no soy yo quien está planteando. Estoy retomando autores, estoy retomando enfoques de organismos internacionales, y el debate que hoy se está dando a nivel académico internacional es el que yo estoy compartiendo con ustedes. Esto es fundamental. Quiere decir esto, que surge una nueva realidad. El agotamiento del sistema capitalista, 5 factor, junto con el surgimiento de la posmodernidad, se da en la década de los 80, después de la década perdida, recordarán. Hoy el nuevo sistema capitalista tiene un rostro diferente y distinto. De cada 100 pesos, si me permiten plantearlo así gráficamente, 75% proviene del sector financiero, del sector no tangible de la economía, como dice Stiglitz, Brugman y otros autores. En esa perspectiva, el proceso directo de producción ha perdido presencia, planteado por Marx y todos aquellos que sin duda alguna lo manejan. Dicho de otra manera, la subsunción del trabajo al capital, la explotación del obrero, hoy se modificó radicalmente y ya no existe como tal. La dominación externa, calificada por todos, seguramente por algunos de aquí también, el imperialismo se transformó. Ese rostro imperialista no existe, si me dejo entender. Por lo tanto, el agotamiento del sistema capitalista y la emergencia de otro sistema capitalista con rostro diferente, con procesos directos, ¿sí?, de carácter financiero. Lo que quiere decir hoy es un capitalismo financiero. Si ustedes observan a los 5 mosqueteros más, perdón por lo de mosqueteros, ¿sí?, más ricos del mundo, no son ricos procedentes de sectores directos de producción, como en el pasado era la General Motors y otros, hoy ya no, ¿sí?, procede de sectores financieros. Esto quiere decir que en el pasado el dinero, para hacer más dinero, recordarán la fórmula de Marx, debía transformarse en mercancía. Esto explicaba la utilidad, esto explicaba el excedente, etc. Y además explicaba la explotación. Hoy el dinero, para hacer más dinero, ya no necesita pasar por la mercancía. El dinero tiene la capacidad de reproducirse de manera exponencial, ¿sí? Y el surgimiento incluso de nuevas monedas, que sin duda alguna ustedes también manejan este tema. Esto produjo la necesidad en el mundo, no solo en América Latina, de repensar la economía. Y repensar la economía significó incorporarse en el nuevo mercado. Hoy por hoy en el mundo no hay 2 mercados, hay un solo mercado. Y este mercado, aunque nos disguste, es capitalista.
Y así lo entiende Rusia, así lo entiende China. La pregunta formulada a Xi Jinping sobre el modelo económico chino, él fue muy claro y muchas veces, no una vez, es un socialismo de economía libre de mercado, abanderado de la globalización y abanderado del multilateralismo. Esa es la bandera, ese es el proyecto de China. Y en esa perspectiva no hay un mercado socialista como lo hubo cuando existió la Unión Soviética. Un mercado socialista donde refugiarnos o buscar alternativas. Sí, los movimientos insurreccionales de América Latina, rurales, urbanos, guevaristas, fidelistas, etcétera, etcétera, trotskistas, maoístas, todos aquellos han sido aniquilados por la pérdida del marco referencial político y económico. ¿Me dejo entender? Y en ese sentido también es muy importante entender que esta recomposición económica provocó el surgimiento del capital globalizado. Quiere decir que la vieja burguesía, que en el pasado era parte de la estructura del poder político, hoy ya no lo es. Esa vieja burguesía, repito, de ella surgió el capital globalizado. No son como en el pasado 500 o 400, perdón por la expresión, burgueses, ¿no? En México son 22. Y esas 22 empresas son parte integrante del capital globalizado. En Chile son 8, en Panamá son 4, en Centroamérica 2. Quiere decir que hay una nueva concentración del poder económico. Y este capital globalizado, su frontera, la definición del plan estratégico de producción y de desarrollo no está limitada por el territorio ni el mercado nacional, en absoluto. Cemex planifica su producción para el mundo, incluso Pan Bimbo, que ya está en Perú, está en Chile, está entrando a la India y está entrando a China. Es decir, su planeación productiva rebasa el marco nacional estrecho, si me explico bien. En ese sentido, esta recomposición de la economía como tal nos permite visualizar que América Latina estuvo obligada a incorporarse a ese mercado debido a otro factor emergente en esa década, la globalización. Todos los países, quieran o no admitirlo, con marcos religiosos, culturales y de identidad, de idiosincrasia nacional, se vieron obligados a subirse al tren de la globalización. Nada más que la diferencia fue a qué coche del tren de la globalización se subieron los países. Como todo tren tiene 3 coches, primera, segunda y furgón. Solo 3 países de América Latina se subieron al coche de primera, 5 al coche de segunda y los demás al furgón. ¿Sí? ¿Me explico? Uso este ejemplo para hacerme entender. Podría no hablar del tren. Simplemente señalar que hay nuevos países emergentes en América Latina. Por lo tanto, esa vieja tipología, su desarrollo, no nos sirve para entender la emergencia ni el rol de estos países en este proceso de globalización, ni el nuevo proceso de concentración del poder económico y del capital globalizado. Esto quiere decir que hay un nuevo actor en la economía, y este actor se llama capital globalizado. El resto, mediano, pequeño, micro capital, han dejado de ser actores, son sujetos, al igual que el movimiento obrero. Algo también importante, el mercado nacional carece de la identidad que tenía en el pasado. Este mercado nacional funciona tomando en cuenta la agenda del mercado internacional. Y debido a la globalización, se internacionalizó el producto. Hoy el tequila se consume en el mundo, hasta el mezcal. Y de igual manera, lo que produce el vino España se produce para el mundo, no solo para Madrid ni Barcelona. En general, también se está globalizando el gusto. Y para
hacerme entender mejor, 8 empresas globalizadas del mundo controlan cómo el mundo se va a vestir. Hoy, a nivel nacional, no decidimos de qué color y qué moda. No, la moda y el color se define para el mundo en esas 8 empresas. Ustedes observan en Moscú grandes centros comerciales, incluso Pekín, Tokio, ¿sí? Es el mismo que encontramos en Zúrich, en París, o en Italia, en Roma. Ellos definen el color, ellos definen si la solapa debe ser angosta y el saco pequeño. Ellos, nosotros no. Y esto cambia el concepto de libertad. En el pasado podíamos nosotros elegir en función de necesidades, gustos, hábitos, incluso costumbres nacionales. Hoy ya no. Nosotros perdimos la capacidad entendida como libertad. Hoy optamos por lo existente. Queremos un televisor y el mercado de televisión es cóncavo. No, yo no quiero cóncavo, quiero blanco y negro. Si usted se equivoca, pues eso ya no existe. ¿Quién define la forma y la tecnología de los celulares? Es el capital globalizado. Y usted opta por lo existente. Igual en automóviles. Para los 2 próximos años, una mayoría de las fábricas y de la oferta de automóviles va a ser eléctrica. Y usted dirá, no, yo quiero diésel. Está usted loco, señor. En esta perspectiva, hoy la opción está reemplazando a la libertad, porque no hay otra alternativa. Perdón, usted quería intervenir. Quería saber cuál, bueno, si podríamos mencionarnos cuáles son algunas de las empresas que De México son 22. Y como no puedo, no es que no quiero hablar, es Lima en cabeza, ¿no? Claro, son 22 grandes empresas. No es la vieja burguesía. Algunos de ellos sí están asociados, sí. Algunos están, sí, como socios menores. Pero la gran empresa, digamos, está conformada por el Consejo Coordinador Empresarial, que no es Concanaco, no es Concamín, ni es Canacintra. Aquellos tienen su valor, pero han dejado de ser actores. No quiero hablar de México, sí, pero en el caso centroamericano, 4 empresas controlan la economía regional, independientemente si es tico, costarricense, salvadoreño y guatemalteco. Hay un salvadoreño, 2 ticos y un guatemalteco, nada más. En Panamá controlan 3. Y el hombre más importante, el slim panameño Martinelli, que ahora está refugiado en una embajada, fue presidente de la República, candidato, con probabilidades de un juicio por corrupción, está hoy refugiado. De manera tal que hoy la concentración, distinguida maestra, es otra, ¿sí? Y en esa perspectiva, no todos los capitales tienen la posibilidad de incorporarse a ese mercado, porque ese mercado tiene normas, tiene reglas, que no pasan por aquellas normas y reglas del mercado internacional en absoluto. No sé si queda claro. Sí. El celular chino, bueno, ¿quién controla el celular chino? Los chips y todo aquello, ¿sí? Por eso di el ejemplo de la ropa. Con todo respeto, nosotros no decidimos los colores que se venden. Los colores lo definen las 8 empresas. La moda para el mundo, el mercado mundial para esas 8 empresas, sí, está conformado por Europa, América Latina, África y Asia. Ustedes visitan Moscú, imagino que han ido hace poco, Navidad, Año Nuevo, probablemente. Y ustedes ven, no hay diferencia con la moda parisina o romana en absoluto. ¿Sí? Y no solo eso, hay millonarios ya en Rusia como lo hay millonarios en China. Uno dice, no, una igualdad, nada, señor. Hay Mercedes, hay BMW, más que en América Latina. Y este es el gran problema, queda claro, por la incorporación en general del mundo a la globalización, con una característica, si me dejo entender hasta este momento. La globalización hay que administrarla, hay que conducirla, hay que orientarla, ¿sí? Y definir objetivos de la globalización.
Alemania se apropió de la globalización, ¿sí? Y Alemania pudo reconstruir Europa, y hoy es la potencia europea. En 75 años reconstruyó. Imagínense, después de algo más del 60% del territorio destruido, Alemania reconstruyó su economía, modernizó su economía, apropiándose de la globalización. ¿Dónde está el Banco Central de Europa? Sí, está en Alemania. El giro de la moneda, ¿quién la construyó? La construyó Alemania. Igual en China. ¿Por qué China, sí, del 71 en adelante, logra ser la potencia que en el pasado no lo era? Durante el periodo de la ex Unión Soviética, China no figuraba. Queda claro. Era un país, sí, importante. Maoísta también. Hoy, ¿quién habla de Mao? Nadie. ¿Quién habla de Lenin y de Stalin? Nadie. ¿Quién va en sana razón a Moscú a visitar la tumba de Lenin? Nadie. Antes había que hacer una cola de kilómetros para ver a Lenin. Ahora nadie. Esto quiere decir que el futuro se está construyendo a partir del presente y no del pasado. Esto es fundamental. El pasado existe, tiene su importancia, su rol, sin duda alguna, pero no nos sirve, y perdón, no estoy hablando de mí, absolutamente de nada para construir ese futuro. Esto quiere decir que el futuro de Rusia se inicia con la caída del muro de Berlín y de Alemania también, y de China también, 71 cuando se incorpora a la Organización Mundial de Comercio. Y el abanderado del multilateralismo, ¿quién es? China? Porque se apodera de la globalización en esa zona asiática o del sudeste asiático. Esto 71 en adelante. En cambio, en América Latina, y es dramático plantearlo, mis estimados amigos, no hubo un actor capaz de apoderarse de la globalización y conducir la globalización a nivel regional, ni siquiera Brasil. ¿Queda claro? Llegamos tarde, nos subimos al tren, pero no fuimos actores ni conductores del tren. Eso es lo que quiero decir. Una mayoría de los 34 países de América Latina, solo 3 son considerados. El resto, incluso en muchos de ellos, luego veremos la tipología, hoy hay países de riesgo y países de alto riesgo, que son países que no tienen futuro, que carecen de valor y de importancia. Esos países pueden dolarizar su economía y a nadie importa y ninguna bolsa va a quebrar porque ese país cambió su moneda por el dólar. Caso de El Salvador. Sí, Argentina también por la fuerza de los hechos, Bolivia también por la fuerza de los... Ecuador igual. Pero ¿qué país se vio afectado por eso? Absolutamente ninguno. En esas circunstancias hay un desvanecimiento de la importancia latinoamericana. Por eso es que no cabe en la recomposición del orden. En otro lenguaje, nosotros no tenemos un proyecto, no hay un proyecto político. Hay planes nacionales que se cumplan o no, esa es otra cosa. Pero proyecto político, estrategia de futuro, visión de futuro, no la tenemos. Cuando nos preguntamos por país, ¿cuál es la visión de Milei? No la tiene. La visión de Milei hoy por hoy es resolver la inflación. Es de alguna manera que el crecimiento llegó a tener 180% de inflación, ¿sí? En el gobierno anterior. Hoy está disminuyendo. Argentina retrocedió 40 años de su vida económica y hoy está tratando de resolver. Pero visión de país como lo tuvo en el pasado, la época de Juan Domingo Perón, Isabel Perón, o el Brasil Getúlio Vargas, o Perú Alan García. Hoy, ¿qué visión de futuro podemos encontrar en el Perú? Ninguno. Van a haber elecciones este próximo semestre. Hay 40 candidatos a la presidencia en el Perú. Es realmente una ofensa al sistema político peruano y latinoamericano. ¿Cuántos participaron en la reciente elección del mandatario guatemalteco? 23. Es realmente increíble. Los partidos han perdido esa referencia doctrinal e ideológica. No estoy hablando de México.
¿sí? Esa visión socialdemócrata, social cristiana, liberal progresista, socialista, todo aquello hoy desapareció del espectro. Incluso los nombres de los partidos, muchos de ellos son folclóricos. Hablo del resto del continente. Es realmente increíble. En América Latina existe, no van a creer, 658 partidos. Eran 500 y fracción. Ahora hay 658 partidos políticos. Sí, en un marco poblacional de 600 millones. Póngale 640 millones. Es una ofensa. Y este es el gran problema. Por eso es que se habla de la crisis de las ideas en América Latina. Se habla no solo de la crisis de las ideas, no hay alternativa que nos pueda conducir en el marco situacional, en el corto o en el mediano plazo. A esto se suma la incertidumbre. ¿Hay algo con que...? Bien. En esta perspectiva, entonces, concluyo lo de la nueva realidad. No solo se desestructuró la economía, sino también la estructura de clases de América Latina. Y les pido disculpas si esto provoca algún agravio, pero no soy yo quien está formulando. Son muchos. Hoy ya no existen clases sociales, no solo en América, sino a nivel general. La burguesía como tal se aniquiló y de él surgió el capital globalizado. La clase media hoy es una clase a medias. ¿Sí? El 30% de la población latinoamericana es clase media y para el año 32 aproximadamente el 42% será clase media. Con tres características: ha dejado de ser actor. Hoy la clase media no es actor en América, antes sí lo era. Formulaba proyectos, encabezaba movimientos, de alguna manera encabezaba marcos teóricos que tuvieron o no importancia. Sí, en su momento la tuvieron. Pensamiento cepalino, desarrollista, todos aquellos. Hoy por hoy, o el populismo también, hoy ya no. De igual manera, el movimiento obrero hoy ya no es actor. Antes era aliado de gobierno y aliado de la empresa, la triple alianza. Destapaba candidatos, se sentaba en el sillón junto al mandatario y al hombre más poderoso a nivel económico. Ahora no. Antes jugaba fútbol, ahora no está ni como espectador. A lo sumo puede ver el fútbol en televisión o escuchar en radio. Ha dejado de ser actor. En América Latina y en general. Y esto sí es grave. El campesinado, llamado también el mundo indígena, hoy hay un proceso de desindigenización. Ese viejo indígena hoy viste blue jean, tenis Nike, tiene celular y come pan Bimbo y toma Coca-Cola. Sí, la identidad de ese sector que era importante, no solo aquí, más importante en Guatemala, en Bolivia, en el Perú, Ecuador, ha sido aniquilado. No sé si me dejo entender. En esa perspectiva, entonces, la vieja estructura de clases no existe. De ahí que un análisis situacional, como solíamos hacer en el pasado, la correlación de fuerzas, ¿se acuerdan? Ya no lo podemos hacer. Y en reemplazo de aquello, lo que hoy existe es una sociedad integrada por individuos. Una sociedad individualizada en el marco de una sociedad privatizada. Ese es el componente. ¿Sí? Los símbolos que en el pasado significaban identidad y dignidad nacional era ir al centro. No hablo de México, estoy hablando de los centros. ¿Sí? Ahí se expresaba la historia, los símbolos, la identidad. Ahora no, es Santa Fe y Perisur. Es realmente, y hay otros Perisur en América Latina y otros Santa Fe, hasta más grandes que Santa Fe. Sí, hay una ciudad en Guatemala, es impresionante, da la impresión que uno está en Suiza. ¿Quién la construyó? El capital globalizado. Ahí no hay transporte público, no hay camiones,
nada, ni bicicletas ni motos. Está a 30 minutos de la ciudad de Guatemala, no es antigua. ¿Quién la construyó? ¿Para quién la construyó? Un hotel ahí cuesta $5,000 noche, es impresionante. Ahí usted encuentra comida gourmet de todos los países. Ahí no va un campesino, alguien de clase media, se quedará afuera para ver cómo es la ciudad, pero no entra ni cabe. Entonces estamos en el marco de una nueva sociedad privatizada que define y anula la libertad y pone en marcha la opción. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Junto con ello, también estamos en presencia de una nueva cultura. Aquella cultura que era parte de la identidad nacional, Guatemala, Bolivia, Perú y México, sin duda alguna importante. Hoy toda esa artesanía que nos permitió de alguna manera encabezar lo grandioso que significó ese referente cultural, se está elaborando en China. Uno visita Antigua Guatemala o Quetzaltenango, agarra un producto y todo aquello, da la vuelta y dice hecho en China. Igual en Perú, igual en Machu Picchu. Además lo están haciendo también, hasta diría mejor que antes. Sí, es realmente impresionante. Entonces, estamos perdiendo la identidad, que era parte de, llamémosle, de la manera de ser latinoamericano. El folclore latinoamericano, salvo México, ya no existe en América. Existe, pero nadie la toca, nadie la canta. Las noches bohemias, las peñas, se acordarán que todavía había, hasta hace 20 años, ya no hay las peñas. Y uno pregunta a un joven, ¿cuál es la música folclórica? Pero ni sabe ni la entiende. La peña, ¿y qué es eso? Menos aún. Es realmente increíble. Y algo más para que quede claro esto. Este nuevo capital globalizado, conformado por una nueva estructura, tiene sus mecanismos de distinción. No es la vieja distinción burguesa, absolutamente no lo es. Nuevos símbolos, nuevo lenguaje, utilizan 3.800 palabras para leer la realidad y conversar con esa realidad. En cambio, los otros sectores, sí, para abajo, a lo sumo 800 palabras para leer y entender la realidad. Por eso es que no entendemos la realidad, porque muchas de esas palabras tienen 3 hasta 4 significados. Y en el caso mexicano ustedes sabrán a qué palabra me estoy refiriendo. Pero bueno, en ese sentido, entonces, el diálogo con la realidad hace que América Latina viva una situación de desinformación. 76% de la población latinoamericana está desinformada. De 640 millones, póngale 80%, número redondo, desinformada. Y esto sí es gravísimo, problemático, ¿sí? Y algo también importante, surge el mercado, pero no es el mercado de Stuart Mill, no es ese mercado que nos permitía abrir el marco para contratos, para pactos, Hobbes, Rousseau, etc. No. Hoy el mercado, como Mill decía, está formado en el pasado por la oferta y la demanda. Espero hacerme entender lo que voy a señalar. Hoy el mercado ya no tiene esos dos soportes. El mercado funciona a partir de un solo soporte, que es la oferta. Si no hubiese Alexa como oferta, nadie imaginaría en su mente la probabilidad de Alexa. Nadie. La oferta define el comportamiento, el consumo y la manera de ser de la sociedad. Inteligencia artificial, si no hubiese como oferta, ¿a quién de nosotros se hubiese imaginado aquello? Para estar más cerca, Uber, Didi, no se nos ocurrió, queda claro, la oferta. De manera que el mercado, que era el binomio oferta-demanda, hoy el mercado es oferta, que define la demanda. Magnitud, tamaño, composición, naturaleza, accesibilidad o no a ese mercado, dependiendo de la oferta. ¿Me dejo entender? Hay una revisión, no solo teórica, conceptual, sino del comportamiento del mercado. Y ese mercado mundial, ¿quiénes la controlan?
las 500 empresas globalizadas que hoy están disminuyendo, cada vez están siendo más concentradas. ¿Quién controla en Chile las 4, en Panamá las 3, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿Me explico? Además, surge otro elemento importante, la razón de mercado. En el pasado, no solo Hobbes, muchos otros autores, incluido Hegel también, Juvenal, Kelsen, todos aquellos, hay brillantes abogados aquí. El Estado era entendida como la sociedad jurídicamente organizada. ¿Se acuerdan? La razón del Estado, el Estado de Derecho. Posteriormente fue definida el Estado como la sociedad políticamente organizada. ¿Se acuerdan? Hoy el Estado es entendido como la organización organizada de organizaciones. No, es impresionante. Y me gustaría que reaccionaran frente a todo esto que estoy planteando. Hoy el Estado, evidentemente, está el marco jurídico que define los límites, que define y hace posible los derechos, da contenido a los derechos. Pero ¿quién define el futuro? ¿Quién define el enfrentamiento a la incertidumbre y al riesgo? Hoy el riesgo es parte estructural de América Latina, al igual que la incertidumbre. Antes no. El riesgo era un factor externo, hoy no, es un factor estructural en América Latina, al igual que la incertidumbre. Y esto provoca, por lo tanto, una redefinición, que lo estamos viendo del mercado, pero también del Estado. Y hoy el mercado se apropió de la razón, que era el gran atributo, si me permiten plantearlo así, del Estado. Podríamos hablar de la razón de Estado. Ustedes son brillantes, han debido dar clases, manejar, escrito, incluso en la sesión anterior. Hoy ya no. Hoy se habla de la razón de mercado. Porque el mercado define si el país va a crecer o no. El mercado define si la calidad educativa es válida o no. En el marco de la calidad educativa, Brasil y México ocupan los últimos lugares en América Latina. Y aquellos otros países que han sido evaluados por PISA, sin ser integrantes de PISA, han sido calificados -0. ¿Y quién define eso? El mercado. Imagínense sociedades, alumnos calificados -0. Es drama. ¿Quién define la calidad del mercado? ¿Quién define el funcionamiento del mercado laboral? El mercado. Y ese mercado reconoce principios, ¿sí?, que son la eficiencia, la productividad, la competitividad. Si usted no tiene esos atributos para enfrentarse y ser parte del mercado, estará obligado a refugiarse en la pobreza. Por lo tanto, la pobreza se está individualizando. En el pasado la pobreza era poco menos que un componente de la estructura de clases. Pobres, indígenas, clase media empobrecida. Hoy no. Es pobre aquel que carece de esos atributos. Eficiencia, competitividad, y además no hay a quien quejarse. En el pasado podíamos quejarnos, hacer marchas, golpes de Estado y todo. Hoy, ¿a quién me quejo? Si yo mismo sé que no soy productivo, yo mismo sé que carezco de competitividad para enfrentarme a ese mercado. Y es ese mercado que define además la movilidad. En el pasado la movilidad tenía otros elementos que definen, el ascenso o la continuidad horizontal o el descenso. Y hoy es el mercado que define el éxito y el fracaso. Eso es dramático. Y ese mercado no reconoce hombre o mujer, ni país rico ni país pobre. El mercado define con qué atributos usted como país se está enfrentando a ese mercado. ¿Sí me explico? Y también como individuo. De igual manera, hablando del mercado laboral educativo, para el 2030 14 carreras van a desaparecer, profesionales, 14. Ciencias sociales en su mayoría, sociología, antropología, filosofía, todas ellas están encaminadas ya a un
¿qué les puedo decir? Al colapso. ¿Sí? 14. Y ya está estudiado por la UNESCO. Ya hay documentos de la UNESCO. En Japón, 16 universidades de las más importantes en Japón ya no contemplan humanidades ni ciencias sociales. Ya no son parte de su estructura curricular, o como aquí se dice, de su malla curricular. Ya no existe. Entonces, frente a eso, o sea, debiéramos preguntar, ¿y quién define eso? ¿A quién se le ocurrió? ¿A qué rector? No, está definido por el mercado educativo y el mercado laboral. Hay 10 universidades consideradas de las más importantes en América Latina. ¿Cuántas de México? Solo 2. Y uno se pregunta, ¿y dónde están las 1000 restantes? ¿Y quién encabeza las 10? Brasil y Chile. Argentina 1, Colombia 1, etc. Y 2 de México. Mercado educativo y que tiene un impacto en el mercado laboral. 10. Entre las 10, alguna de Centroamérica, ninguna, ni por la rendija. Del Caribe menos aún. De Ecuador, de Paraguay, de Bolivia tampoco. Entre las 100 universidades más importantes del mundo, siguen las 2 de México, 2 de Brasil, 2 de Chile. Las demás ya no figuran. Quiere decir que son universidades sin valor. No sé si me... Y no estoy hablando de ninguna, por cualquier cosa, y menos de México. En esas circunstancias, entonces, estamos en presencia de la razón de mercado, a nivel económico, a nivel político, a nivel educativo, a nivel laboral y a nivel cultural. Ustedes han debido estar en París seguramente últimamente, en Montparnasse, donde están los grandes pintores, de ahí surgieron, etc. Hoy no van a encontrar un Velázquez, no, en absoluto, Goya tampoco, no. Hay jóvenes, sin duda alguna, brillantes, con unos tarritos de pintura, y está el marco, las tiran así, y empiezan a hacer un esquí. Esa es la nueva, esa es la nueva pintura contemporánea. Es realmente, ¿no?, un cuadro con una esferita ahí, queda claro, y no es Miró el que dibujó. Sí, fue subastado la semana antepasada, en un poco más, en Barcelona, $100,000. Y eso es pintura, quién sabe. Queda claro. Goya no está todos aquellos que hemos, y otros que ustedes también pudieran mencionar. ¿Sí? De manera tal que estamos en presencia de un nuevo referente cultural. Y esto marca también las formas de distinción que en el pasado nos permitían hablar, ¿sí?, de una manera de ser de la clase media. Eso ya no existe hoy. O una manera de ser de los estratos altos, tampoco eso existe hoy. Son otros los elementos. Y junto con ello, entonces, estamos en presencia de una nueva realidad. No podemos negarla, producto de la ruptura y todo lo que estamos hablando, pero de manera muy abreviada. Y en presencia, además, de déficit de políticas de Estado. Casi no hay políticas de Estado. Y de una abundancia superávit de políticas de gobierno. Situación exacerbada en muchos países. En Argentina, en 72 horas, hubo 5 presidentes de la República. Sí, antes del gobierno. Es realmente impresionante. En el Perú, cancilleres que llegaron a durar 24 horas. Increíble. 5 con Castillo, que está preso. 5 gabinetes en un año. Sí, había que reinventar el sector Hacienda, el sector economía, educativa, laboral. Y con algo agravante, el ministro y su staff que se iba, se llevaba todo. Faltaba poco para que se lleven los focos. Es impresionante. Estoy hablando del Perú. Entonces, estamos en presencia de un déficit de políticas de Estado. No las hay en ningún país, lamentablemente. Repito, tampoco hablo de México. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Adelante.
sea, vamos a hablar más adelante de eso. Aquí están. Y seguidamente vamos a hablar. Es que me adelanté como no había, no estaba. Doctor, no quisiera volverme a adelantar. ¿Sí? Bien, por lo tanto, hoy surgen nuevos enfoques teóricos. ¿Sí? Y estos nuevos enfoques teóricos están siendo, como tales, elaborados en Francia y Alemania. Grandes centros de pensamiento. No me refiero solo a Klaus Hofe, Elmar Alfater, Niklas Luhmann, Haber. Hoy hay una nueva orientación, la escuela en el reemplazo de la escuela de Frankfurt, ¿sí? Y también en Estados Unidos, sin duda, Harvard, etc. Y lamentablemente no hay un nuevo, ¿sí?, espacio que podamos reconocer en América Latina. Grandes universidades que en el pasado sí lo eran, productores de pensamiento, no las hay, lamentablemente. Y están surgiendo nuevos enfoques, la desconfianza, la teoría de la desconfianza, la sociedad de la desconfianza. En la bibliografía que les entregaré, o seguramente ya está, ¿no?, la presentación de hoy y la de jueves próximo está. Y debido a la situación de la desconfianza en torno a la democracia, en torno al presidencialismo, a la política, a la manera de ser de los países, procesos electorales que de alguna manera marcan el rumbo de la protesta, pero no son procesos electorales que marcan el rumbo de una orientación doctrinal e ideológica sustentada como tal, no. De ahí que la desconfianza está presente hasta en la vida cotidiana. 8 de cada 10 vecinos desconfían del vecino, sea condominio horizontal o vertical. ¿Quién es él? ¿Quién sabe? Saludar, ¿y eso qué significa? Nadie se habla, nadie se saluda. Es de una agresividad hoy, la vida en la sociedad civil, que es dramática, la desconfianza. Un ejemplo que suelo darlo, y a 2 de los amigos presentes me han escuchado: 7 de cada 10 parejas desconfían de su pareja. Casada o no casada, que vivan, cómo viven, no importa, pero desconfían de su pareja. Increíble. Se prestan dinero con intereses, embargan los bienes del otro. Es impresionante la desconfianza. Y esto es, además, se ha hecho una medición, 24 capitales sobre la desconfianza, y en todas ellas está presente las dos situaciones, ¿sí? Y hay otros factores que están marcando la desconfianza, que sin duda alguna habría que definir. La desconfianza en el país. Hay países en donde la dignidad ha sido aniquilada, ¿sí? Nadie quiere ser hondureño. Es realmente impresionante. Incluso salvadoreño, muy pocos. ¿Quién quiere ser como tal paraguayo? Nadie. Sí, es realmente impresionante. Más allá del valor del río Paraguay, río Paraná, las cataratas, pero fuera de eso nada, porque el país no le ofrece nada. ¿Sí? Haití está en venta y nadie la quiere comprar. Sí, imagínense. Sí. Y ese es el gran problema de la desconfianza. ¿Sí? También está presente la decodificación. Guy Bajois es el gran autor. Se llama en español el libro La teoría de la desorganización. Estamos en presencia de un proceso de desorganización de lo existente. Sin embargo, esa desorganización no tiene un futuro que nos permita reorganizar en función de ese plan de futuro. ¿Sí? Ejemplo, y además verídico, en Chile, Brasil y la India. Hay una nueva concepción de la vivienda y se están construyendo departamentos de 30 metros, no sé cuánto tendrá esto, de 30 metros, ¿sí? Y en los 30 metros, independientemente del número de hijos, de familia que se tenga, la cocina ya no está incorporada en ese departamento. La cocina es común en el último piso para todos los habitantes del departamento. Y algunos están llegando más allá, el baño. Son departamentos sin cocina y sin baño.
el baño es común para todos en el último piso. Entonces, ustedes se imaginan, en la India, en Chile es el proyecto Bio Bio y en Brasil también se está dando. Debido a problemas, a recursos, etcétera, crecimiento del flujo migratorio, de la población, pobreza, etcétera, etcétera. Y eso sí es impresionante. Imagínense 30 metros, sin cocina y sin baño. Y esa es la nueva cuestión social que llama Castel. De manera que la decodificación también, como dice Guevara, nos permite visualizar que no hay valores, no hay principios, no hay ética ni hay moral. Por eso la violencia, por eso el crimen, por eso en general el atropello y todas las nuevas modalidades de crimen, etcétera, etcétera. Y ustedes son expertos en todo aquello. Ética, ¿cómo? Ni siquiera la iglesia. En América Latina hay 114 religiones, en el pasado eran 6, y hoy se habla de la iglesia electrónica. ¿Sí? Es increíble, 114 iglesias. ¿Sí? Y llama la atención, China está instalando 14 iglesias confucianas en América Latina. 14, ya fue autorizado. Entonces no llega solo capital, llega también referente filosófico, religioso de Confucio. Y Rusia no queda atrás, va a instalar igual otro, no me acuerdo si 10 o 12 iglesias ortodoxas en América Latina para sumarse a las 114. Es realmente increíble. Entonces ya yo me veo visitando a Confucio en una iglesia china. Impresionante. Y va a ser un panorama complicado. La teoría del desorden. Angela Merkel y no me acuerdo quién más, pero particularmente Angela Merkel, sí, señala de que hoy estamos en la tercera etapa de la globalización que vive una situación de desorden. Desorden en la economía mundial, nacional y regional. Desorden político, 600 partidos y todo aquello. Desorden cultural, desorden educativo, desorden familiar. Hay estudios sobre el desorden familiar. Y algo más importante, como señala Angela Merkel, sí, desorden individual. El individuo vive en un proceso, ¿sí?, de cuestionamiento diario consigo mismo y no tiene los instrumentos para dar respuesta a la incertidumbre que vive ese individuo. Debido además, por otro factor que señalaremos más adelante, la realidad es productora de miedos, como dice Claudio Tenti, y pone el ejemplo de México, él, no yo. Mexicano que sale de su casa debe salir portando un testamento, porque quién sabe si vuelva en la noche, debido a la violencia generada por la realidad. Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera. ¿Sí? En esas circunstancias, evidentemente, hay un desorden. Y hay un proceso de desinstitucionalización y de incertidumbre. 2 minutos sobre la incertidumbre y quedan 5 para descansar 10 minutos. La incertidumbre, es decir, ausencia de futuro. Si hacemos una encuesta, ¿cuál es el futuro de México? Por razones estructurales de riqueza, tamaño geográfico, recursos humanos, México debiera ser la 8ª potencia. Debiera. Y cuando uno se dice, ¿y por qué no lo es? Es la 11ª o la 14ª, con posibilidades de llegar a ser uno de los 10, a futuro según los organismos, no. Brasil debiera ser la 5ª y no lo es. Y la pregunta es, ¿por qué no hay una alianza entre Brasil y México? Y esa alianza estratégica haría de la alianza la 5ª potencia mundial. Lo he dicho y los amigos ya me han escuchado este tema. ¿Por qué no hay ese tratado, ese convenio, esa alianza estratégica? No lo hay. Y en ese sentido, evidentemente, hay este factor incertidumbre y no tenemos los recursos para enfrentar la ausencia de futuro.
Se perfila para el próximo año en adelante una nueva década perdida. No solo una desaceleración, no. Crecer al 1.5, el próximo 1.3 es nada, absolutamente nada. Y muchos otros crecerán a -0, que no es crecer. Ya hay estudios del Fondo Monetario, del Banco Mundial sobre esta situación. Y esto hace que la incertidumbre esté presente. ¿Cómo satisfacer necesidades, demanda, calidad en la educación, transporte? Para el 2030, el 90% de la población urbana, latinoamericana, va a vivir en ciudades urbanas, el 90%. Le hace 580 millones para el 2030. Y América Latina no está preparada para absorber a esa cantidad de habitantes. Vivienda, educación, trabajo, transporte, alimentación, es un problema. Y esto se está dando ya está presente, digamos, que es otro factor, sin duda alguna, que está aumentando, incrementando la incertidumbre. Y luego América Latina vive lo que se llama una sociedad de complejidad compleja. Edgar Morin, el gran creador de la teoría de la complejidad, ustedes también lo manejan, sin duda alguna bien. Europa y otros países viven su presente y futuro en esta realidad. Y América Latina en la realidad de hoy vive el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Actores, sujetos, discurso, lenguaje, creencias, etc., como si el pasado tuviera hoy presencia. Y esto complica la construcción del futuro, porque Alemania está construyendo su futuro a partir del presente. Rusia igual, China también, ¿sí? En cambio, América Latina está buscando construir su futuro a partir del pasado, con una lentitud gravitante. Hay que, digamos, resolver lo que no se resolvió. Hay que seguir pensando en la reforma agraria cuando esa era del periodo de John Fitzgerald Kennedy, de los 50 y 60. Es increíble. Seguimos produciendo, explotando minerales como si América Latina viviese el año 60 o los 60, como se dice. El valor agregado incorporado a la extracción de minerales es 5%. Quiere decir que la nueva tecnología en América Latina no se está usando para la explotación de minerales. A lo sumo, 5% del valor. Eso es absolutamente nada. Han pasado, ¿qué? 75 años y seguimos produciendo como si no hubiera pasado esos años. Minerales, cobre, estaño, plata, antimonio, etcétera. Dramático. Por eso es que América Latina está rezagada 10 años en su tecnología. Y algunos otros países que luego hablaremos tienen un rezago de 2 a 4 generaciones, no solo en el campo educativo, sino también en el campo tecnológico. América Latina contribuye a la innovación tecnológica en términos de recursos con el 1.9% de la inversión global mundial. Seguramente ese tema abordará en otro modo. Es decir, nada. A nivel presupuestal nacional, el recurso destinado a la investigación e innovación es 0.9, menos de 1%, no hablo de México. Es decir, absolutamente nada. Y este es el panorama que aumenta e incrementa la incertidumbre y algo también que llama la atención. Para entender la realidad hoy en América Latina, como dice Maduro, hay que volver a Simón Bolívar, increíble, o José Antonio de Sucre, o a Martí, o a O'Higgins, o a San Martín. Es un escapismo intelectual, es un escapismo gubernamental. Eso no es posible. Tiene su lugar sin duda, su importancia también. Pero Bolívar no me sirve para ahora, con todo respeto a Simón Bolívar. Además, tomando en cuenta su apellido, hoy se llama Bolivia ese país, que era el Alto Perú, Bajo Perú.
Pero no nos sirve para entender Bolivia retomando la historia de Bolivia, no. Ni Antonio José de Sucre. La capital de Bolivia era Sucre, el segundo general más importante, triunfador de las batallas de Junín y Ayacucho. Para entender Bolivia y el rezago de Bolivia, el riesgo no me sirve absolutamente para nada, y lo digo con propiedad. Y este es el gran problema. Por eso es que vivir en la realidad actual, el pasado, el presente y el futuro, ¿sí?, hace que el país marche con atraso tardío. Que cuando quiera llegar a la iglesia, sí, marcho con atraso, ya no estará el sacerdote. Y si marcho con atraso tardío, cuando llegue ya no estará ni la novia. No sé si Y este es el gran problema de la marcha que hoy América Latina y la lentitud económica tiene hoy. En estas circunstancias han debido ver con el doctor de la sesión anterior, la seguridad nacional es un recurso ideológico para mantener el orden interno. ¿Queda claro? Es el caso de Maduro, es el caso de El Salvador. 2 años que se vive en estado de emergencia. Impresionante. ¿Qué constitución puede tener eso soporte? ¿Sí? 2 años de un clima realmente impresionante. Y no solo hablo de El Salvador, también es Nicaragua, más dramático todavía. La esposa cogobernante junto con él, el consuegro, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su hijo, jefe de la Casa Presidencial. Y además, en un clima como está, en donde la seguridad nacional permitió quitar la nacionalidad a grandes escritores, rectores, sacerdotes, un obispo que fue detenido a nombre de la seguridad nacional. Increíble. Y expulsados también. 7 millones de venezolanos que han salido de su país a nombre de la seguridad nacional no pueden volver, y etcétera, etcétera. El panorama sin duda alguna es complicado. Bien, descansamos unos 10 minutos, ¿sí? Gracias por su atención. Gracias.